Esta es la lección 6 del curso suplementario de filosofía. Se llama La evolución de la religión. Dice, el hombre y sus religiones han evolucionado juntamente en igual grado. La más remota religión de cualquier raza ha sido siempre tan salvaje como el pueblo gobernado por ella. Pero a medida que los pueblos se civilizaban, sus religiones se hacían más elevadas. La ley del cuerpo es posible que sea la supervivencia de los más aptos, pero la ley de la evolución del espíritu exige el sacrificio. Es evidente que todo lo que empuja al hombre hacia una más elevada norma de conducta respecto de los demás hombres tiene que proceder de adentro. Nadie negará que semejante fuerza exista, aunque no sea comprendida. El egoísmo es reemplazado lenta pero seguramente por el altruismo. En el pecho de todo ser humano, la fuerza altruista de Cristo obra como un fermento. Gradualmente transformará al salvaje en un hombre civilizado y con el tiempo a este último en Dios. O sea, las religiones al principio eran las famosas religiones de raza, inspiradas por Jehová. Eran religiones separatistas, crueles, etcétera. A medida que el hombre se fue civilizando, pues fue necesaria una religión unificadora y que sustituyera el egoísmo por el altruismo. Precisamente una de ellas es la religión cristiana. Los grados de ascenso, del ascenso del hombre a Dios son 4. Primeramente, sin darse cuenta, el hombre fue sometido a la influencia de los altos seres quienes guiaban su primitiva evolución. Estamos hablando de la Lemuria, cuando ellos tenían contacto directo con las jerarquías creadoras, la famosa Maya o zodíaco intelectual. Ellos, recuerden que los lemures no tenían ojos. Ellos utilizaban la vista espiritual para manifestarse y veían esos seres y sentían su influencia directamente. Y así fue como guiaban su primitiva evolución. Después, él fue colocado bajo el gobierno de mensajeros divinos o reyes a los que él podía ver y cuyas órdenes tuvo que acatar. Recuerdan que después que se separaron los sexos, que comenzó la Atlántida, los señores de Mercurio y los señores de Venus vinieron a la Tierra, o sea, encarnaron en seres que en el caso de los señores de Venus, ellos fueron reyes y guiaron a la humanidad a través de cuerpo físico, porque eran, o sea, los veían. Luego se les enseñó que debían someterse a las leyes de un Dios al que no pudo ver. A medida que el hombre fue introduciéndose en la materia, ya cuando se le dio la mente, en la final de la Atlántida y principio de la época aria, pierde todo contacto ya con seres, ya no recibe ni influencia, se materializa tanto el hombre, se imbuye tanto en la materia que pierde todo contacto directo con las jerarquías creadoras. Y entonces las religiones vienen con un Dios que no pueden ver, o sea, por fe. Y el cuarto tiene que aprender a ser superior a las órdenes, a hacer su propia ley y por medio de la conquista de su propio ser vivir en armonía con las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Esto no quiere decir que el hombre tiene que hacer lo que le da la gana, porque eso es anarquía. El hombre tiene que aprender a ser espiritual y vivir en armonía
con las leyes de la naturaleza, no como ahora que está destruyendo el planeta. Sencillamente tiene que acatar las leyes de la naturaleza, que son directamente las leyes de Dios. La religión de la raza era aquella que fue preciso desarrollar en primer lugar. Ella fue dada al hombre por el Dios o el espíritu de raza. Esta religión inculcaba cierto grado de... Por lo que, sin embargo, el espíritu se convertía en protector y conservador de su pueblo. El judaísmo, el taoísmo, el confucianismo y otras semejantes son religiones de raza. Las religiones de raza son religiones de separación y todas inculcan tendencias egoístas a cuentas de otras razas, porque en este grado de desarrollo la humanidad aprende mejor sus lecciones por medio de la separación. El patriotismo es el principio esencial del espíritu de raza, pero si la unidad fundamental de cada uno con todos y una era de amor se han de realizar alguna vez, las religiones de raza deben ser reemplazadas por una más universal, tal como la religión cristiana. Aquí vemos que las religiones de raza lo que hacían eran precisamente dividir. Se separaban en regiones, en grupos, y peleaban entre sí, defendiendo su Dios. Eso está ligado al patriotismo. Heindel habla en algunos lugares, ¿no?, de que el patriotismo es una forma de dividir a los hombres. O sea, usted lucha por su país, por su nación, y eso no es más que dividir y crear fronteras. La religión cristiana, en vez de separar, une, y en vez de ser egoísta, es altruista. Y está no por el patriotismo, sino por la universalidad. O sea, la unión de todos los seres humanos iguales. No, yo soy chino, yo soy ruso, yo soy americano, yo soy cubano, yo soy... Eso nada más que crean divisiones. Aquí en el esquema, este esquema que yo les he traído a ustedes, es el diagrama 14 del concepto Rosacruz del cosmos. Aquí, a mí me gusta mucho el esquema este porque de él se pueden sacar muchas cosas. Si ustedes se fijan, en el periodo lunar, el más alto iniciado fue el Espíritu Santo, Jehová. Y es precisamente el creador de la forma. Y cuando se crean la forma, se necesitan dirigir a los seres que no tenían su individualidad. Se necesitaba dirigirlo desde afuera, y los arcángeles se encargaron de esto, dirigidos por Jehová, que era, a pesar de ser un ángel, una evolución por debajo de él, pero era el más alto iniciado y estaba muy por encima de los arcángeles ordinarios. Posterior a eso vino Cristo, el más alto iniciado del periodo solar, y nos trajo la religión del Hijo, es como se llama. La religión cristiana no es más que la religión del Hijo, donde expresa la unión. En un futuro, el Padre, que es más alto iniciado del periodo de Saturno, pues vamos a tener la religión del Padre, que no sé cómo va a ser. No creo que alguien sepa cómo va a ser esa religión. Si la del Hijo es difícil de entender a veces, díganme ustedes la religión del Padre, que es mucho más superior. Hubo varias religiones anteriores al cristianismo que enseñaban la reencarnación y la ley de consecuencia, pero con el advenimiento de Cristo ya no fue necesario para el progreso humano el que el hombre conociera la doctrina de la reencarnación. Por esta razón vemos que la religión cristiana, tal como es enseñada públicamente, no incluye esa doctrina, a pesar de que Cristo se la enseñó a sus discípulos. El hombre estaba destinado a dominar el mundo material
y por ese motivo debió olvidar durante algún tiempo el conocimiento de la reencarnación, el cual prevalece en el Oriente, y pensar más bien en la vida actual como única vida terrestre, con el fin de que pueda encontrar todos sus esfuerzos para el progreso, sobre el progreso material. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la teoría de la reencarnación? Antiguamente, las religiones antiguas, en el Oriente sobre todo, creen en la reencarnación. O sea, cualquier hindú, cualquier chino, cualquier que practique las religiones de Oriente, saben y entienden lo que es la reencarnación. ¿Qué pasó? Que el mundo había que desarrollarlo. Había que conquistarlo, la parte material. Para eso se eliminó en la religión cristiana, se eliminó la reencarnación y hizo que el hombre se pusiera a pensar en cosas materiales y cómo desarrollar precisamente el mundo material. Desde un punto de vista oculto, el esfuerzo misionario, sea de Oriente a Occidente o viceversa, generalmente no es deseable, por ser contrario al paso de la evolución. El trabajo de los misioneros fomenta los intereses de civilización y cultura hasta cierto punto por el intercambio de ideas y métodos entre distintas razas, pero desde el punto de vista religioso solo. No da grandes resultados. Generalmente, cuando un ego está preparado para una religión avanzada, reencarna en un país donde esa religión prevalece. Los grandes conductores de la humanidad que están encargados de nuestro desarrollo nos prestan toda la ayuda necesaria. Existen razones excelentes por las cuales la Biblia, conteniendo las doctrinas cristianas y judías, ha sido dada a los pueblos de Occidente. Era la suprema sabiduría la que nos dio esta religión doble, y ningún otro sistema actualmente adaptado a nuestras necesidades especiales. Esto se refiere a que en Oriente las personas tienen un grado vibratorio diferente al nuestro. Entonces, cuando usted trata de imponer una religión que está basado en un tipo de vibración, si no respondes a esa vibración, no, lo que estás haciendo es como forzando una situación, y a veces es peligrosa, como en el caso de los ejercicios de respiración hindú en Occidente. Según Mahendel dice que cuando se utilizan los ejercicios de respiración se separan los éteres prematuramente y puede dar locura u otra enfermedad. Por eso, no, del punto de vista oculto, porque si usted va a un pueblo salvaje y le lleva una religión, quizás visto desde la parte material, usted está llevándole una especie de desarrollo, de civilización a un mundo incivilizado. Pero desde el punto de vista oculto, esa civilización no está preparada para recibir esa religión desde el punto de vista oculto. Muchas veces creemos que hacemos bien y materialmente quizás se ve así, como en el caso de la hipnosis que hablamos en las lecciones anteriores. Usted le cura una enfermedad, pero desarrollando la voluntad del hipnotizador, no a la del individuo, y espiritualmente no logra nada. A medida que una clase de espíritus evoluciona, está progresando de una raza a otra. La evolución de Oriente a Occidente. Nosotros de las naciones occidentales ocupábamos en cierta época cuerpos de hindúes. Más tarde abandonamos aquellos cuerpos y nos pusimos a construir los cuerpos de las razas posteriores. Durante este proceso hemos sensibilizado nuestros vehículos en alto grado.
y el cuerpo de las razas occidentales está vibrando en un grado bastante más elevado que el cuerpo del hindú. Por esta razón, los ejercicios respiratorios que el hindú emplea para elevar el grado de sus vibraciones son desastrosos para el aspirante occidental porque provocan una separación prematura de los éteres, lo que ocasiona a menudo tisis o locura. Ya esto lo habíamos explicado anteriormente. Fíjense que el desarrollo, la evolución va en contra del movimiento de rotación de la Tierra. La ciencia moderna ha sido una gran ayuda para dominar el mundo material y ocupa su puesto legítimo como educadora de la raza humana. Pero cuando se divorcia de la religión y se hace enteramente materialista, resulta temporalmente una amenaza para la humanidad. Hubo un tiempo cuando la religión, el arte y la ciencia estaban unidos y se enseñaban en los templos de los misterios, hasta en los tiempos de la antigua Grecia. Pero como el nuestro es el plano de la separación y especialización, han sido separados intencionalmente durante cierto tiempo. A su debido tiempo serán unidas de nuevo y entonces obtendremos perfecta satisfacción por medio del corazón, de la inteligencia y de los sentidos. El corazón gozará del aspecto devocional y ceremonial de la religión. La inteligencia hallará la satisfacción en el aspecto científico y la parte estética de nuestra naturaleza quedará satisfecha por el empleo de arte variado en el servicio de los templos del porvenir. O sea, antiguamente la ciencia, el arte y la religión estaban unidos. Estoy hablando antiguamente, bastante para atrás. Después se empezaron a separar. La religión fue la que cogió fuerza, la primera que cogió fuerza y empezó a acusar a los que estudiaban la ciencia de brujos, de herejes, y los quemaban, los condenaban a la hoguera. Después, posteriormente, eso fue en la era medieval, posteriormente vino un florecimiento de las artes en el Renacimiento, fue cíclico. El arte antiguamente era religioso. En muchas pinturas se representan los ángeles, a Dios, etcétera, etcétera. Después de eso se separó un poco de la religión y empezó a cambiar. Empezó a evolucionar y se separó también de la religión. Y la ciencia actualmente, vengándose de que fueron reprimidos en la época del oscurantismo, lo que está haciendo es tratando de demostrar que la religión no existe, lo que crea un caos, porque la religión, a pesar de utilizar medios no adecuados, hace a la persona, trata de hacer a la persona un mejor ser humano. La ciencia, como dice que la religión no existe, que no existe un Dios, que no existe castigo, que no existe nada, entonces crea un caos y crea una anarquía. Ahora están bien separados lo que es la ciencia, el arte y la religión. Muy, muy separados. En un futuro volverá a unirse, pero de una forma mucho más luminosa que anteriormente. Cuando la ciencia, y eso está ocurriendo ya, la física cuántica está planteando que no hay explicación para ella. Dicen que el electrón se comporta de una forma si uno lo mira y de otra si uno no lo mira. Es increíble que un electrón, que es una partícula que no tiene cerebro, sin embargo, tenga una especie de respuesta ante un estímulo. Todo eso lo explica Heindel si nos ponemos a analizar de que toda materia física tiene materia etérica y tiene éter luminoso y éter reflector, y el éter reflector tiene memoria.
y el éter luminoso tiene sentidos. Entonces toda partícula responde a esas cosas. La física cuántica está entrando sin darse cuenta en llegar a la parte religiosa. El arte volverá a unirse con la ciencia y con la religión para dar la forma estética y bella y armoniosa que va a ser en un futuro. Cuando el hombre haya espiritualizado su ser bajo la influencia de la futura religión científica y artísticamente, habrá también aprendido el dominio sobre sí mismo y se habrá convertido en un servidor altruista para todos los demás mortales. Entonces será un guardián seguro del poder del pensamiento. Será capaz de formar ideas correctas, las cuales podrán cristalizarse inmediatamente en cosas útiles. Esto se realizará por medio de la laringe, que pronunciará la palabra creadora. Todas las cosas de la naturaleza fueron al principio precipitadas en la existencia por esta palabra. Juan 1, 1 al 3. El sonido o el pensamiento hablado será nuestra próxima fuerza de manifestación. Una fuerza que nos convertirá en hombres dioses. Cuando gracias a la enseñanza que actualmente recibimos nos hayamos puesto en condiciones para emplear tan grande poder para el bien de todos sin mirar a nuestros propios intereses. Antiguamente, como se ve en el esquema, la laringe le fue dada al hombre para producir sonido y la palabra fue empleada para la comunicación. En la actualidad, la palabra es creadora. Usted coge y puede influenciar en una persona, un niño que se da un golpe, y usted le dice, no, no es nada, no es nada. Y el niño quizás no llora, aunque le duela, porque la palabra creó esa situación. Pero también usted puede utilizar la palabra y una persona que tiene una idea de emprender un negocio o de hacer cualquier cosa, y usted le dice, no, no lo haga, porque mira, eso no va a servir, porque hay este problema y este otro problema. Y ese pesimismo se le inculca y es capaz de producir un efecto negativo. Por lo tanto, como ahora en estos momentos no tenemos el control de nuestras emociones, esa palabra no puede tener el don de la creación, porque nos convertiríamos en asesinos, debido a que no tenemos ese dominio de las emociones, y las emociones malas a veces nos controlan. Pero en un futuro, cuando tengamos ese control, esa palabra va a ser utilizada para la creación y nos vamos a convertir en hombres dioses, como dice más gente, en un futuro, cuando haya dominio y control total de las emociones. Y hasta aquí las clases.